Sí, Señor, ciertamente tú eres incomparable, Señor. Gracias. Estamos tan agradecidos contigo, Señor. Queremos alabarte, exaltarte, oh Dios. Nos humillamos delante de tu presencia, de tu majestad. Dígaselo una última vez. Eres magnífico, Todos. precioso, glorioso Rey, eterno Dios, Cristo. Nadie se comparará. Eres magnífico, precioso, glorioso Rey, eterno Dios, Cristo. Nadie se comparará a ti, Cristo. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Buenos días, que Dios los bendiga. Es una alegría estar en la casa del Señor. Y como todos los domingos hacemos desde este púlpito, es repasar lo que hemos visto la semana pasada, para aquellos que nos visitan por primera vez o los que no han estado la semana pasada. Estamos viendo el libro o la carta del apóstol Pablo a los romanos. Bueno, como les decía, estamos en la carta de los romanos y siempre hacemos un repaso del mensaje anterior. Así que en el mensaje anterior dejamos a Pablo hablándole a los romanos acerca del resultado del juicio justo de Dios para los creyentes y para los no creyentes. Así que presten atención, porque como dijimos la semana pasada, absolutamente todos vamos a ser enjuiciados por Dios. Es decir, todos vamos a estar ante Dios y ser enjuiciados. Ahora fíjense lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, del 6 al 11. Dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay excepción de personas para con Dios. Y la semana pasada, al ver estos versículos, aclaramos un punto extremadamente importante. Escúchenme, por favor. Dijimos que la salvación es solo por la gracia y misericordia de Dios, pero vamos a ser juzgados por nuestras obras. ¿Qué, pastor? Sí. Si bien las obras no hacen la salvación, vamos a ser juzgados por todo lo que hayamos hecho o dejado de hacer aquí en la tierra mientras Dios nos permitió que estemos aquí. Ahora, fíjense que estos versículos sacados de contexto pueden dar a confusión y decir, bueno, Marcelo, Pablo está diciendo que Dios pagará de acuerdo conforme a sus obras. Pero están viendo ustedes que en ningún momento Pablo dice Dios salvará de acuerdo a conformes a sus obras. Por eso, para aclarar, si algunos están en dudas, vamos entonces a lo que dice Efesios capítulo 2 del 8 al 10. Por gracia sois salvos por medio de la fe ¿en quién? En Jesucristo. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras,
para que nadie se gloríe, es decir, para que nadie diga, mira todo lo que yo hago, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Yo creo, queridos hermanos, que Pablo es bien claro cuando nos está diciendo otra vez, la salvación no es por obras. Y pensemos en esto, si fuera por obras, si fuera por lo que yo hago, ¿qué sentido tuvo la muerte de nuestro Señor Jesucristo? Básicamente, si yo hago obras, estoy crucificando a Cristo todos los días. Además, les aclaré la semana pasada que en la Biblia jamás vemos que Dios estableció una cantidad o tipo de obras para que nosotros seamos salvos. Ahora, la pregunta que nos hicimos fue entonces, básicamente, ¿cuál es el propósito de las obras? Y dijimos que las obras son el resultado de nuestra salvación, son los frutos del Espíritu Santo. Básicamente, hay personas que no conocen a Cristo, que hacen muchas obras. Y yo creo que la semana pasada les puse el ejemplo de muchos artistas, ¿no? Donaron $1 millón para esta caridad, donamos $2 millones para acá, y están orgullosos de que donaron y salen con el cheque que van a formar, y sus vidas personales son un desastre. Adulterio, fornicación, se casan con uno, se divorcian, se vuelven a casar con los que estaban casados antes. Un desastre. Pero para ellos están tranquilos de que Dios está contento por el $1 millón que ellos dieron. Por eso dice Pablo, no es por obras. Solamente cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, tomamos conciencia de nuestros pecados, nos arrepentimos y le decimos, Señor, quiero que tomes control de mi vida, cámbiame, porque yo solo no puedo hacerlo. ¿Sí? Entonces, fíjense otra cosa muy importante. Creo que lo tengo ahí otra vez. Volvamos otra vez a los versículos de repaso. Yo lo puse en verde, lo que nos espera a los que tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón. ¿Qué nos espera? Vida eterna, gloria, honra e inmortalidad. ¡Wow! Yo ya no veo la hora de estar ahí. Pero fíjense lo que les espera al que no es salvo. A la persona, como Pablo dijo en el capítulo 1, a la persona que tiene el conocimiento de Dios, es decir, Dios se revela en su creación, pero la persona dice, no quiero saber nada con Dios. Está la otra persona también que dice, yo soy ateo, no creo en Dios. Y está también la persona que dice, yo creo, pero no quiere saber nada con estudiar la palabra, no quiere conocer al Dios verdadero, no quiere saber nada con la iglesia, no quiere saber absolutamente nada con Dios, o sea, que ¿en qué cree? Bueno, para esas personas, y quiero aclararles algo otra vez, porque a veces nos confundimos con esto. Yo he escuchado de personas cristianas que vienen y me dicen, pastor, mi cuñado, mi cuñada, mi primo, son tan buenos. Son un pan de Dios. No hacen mal a nadie. Viven una vida, usted no sabe el padre ejemplar que es. Y yo siempre les hago la misma pregunta. ¿A qué iglesia va? No, él no, con la iglesia no quiere saber nada. Bueno, aceptó al Señor, es cristiano, está buscando de Dios. No, él siempre se ha rehusado. Pero es tan bueno. Hermanos, esta persona le espera ira, enojo, tribulación y angustia eterna. Pero qué injusto que es Dios. No, Dios no es injusto. Dios le da a toda persona la posibilidad de aceptarlo. A todos. Por eso, hermanos, tenemos que entender que básicamente nuestra responsabilidad y nuestra preocupación como cristianos, ¿cuál debería ser?
Si yo amo a ese familiar o a ese amigo o a ese compañero de trabajo y yo estoy seguro que él no tiene a Cristo en su corazón, ¿cuál es mi responsabilidad? Mi responsabilidad es presentarle el Evangelio. Mi responsabilidad es orar por él. Pero pastor, no me escucha. No importa. Para Dios no hay imposibles. Nosotros como cristianos, ¿cuál es nuestra obligación? Orar y seguir orando para que un día Dios toque el corazón de esa persona. Porque si esa persona muere sin Cristo Jesús, le espera ira, enojo, tribulación y angustia. Y Pablo continúa explicando el santo y justo juicio de Dios en los versículos que vamos a estudiar en esta mañana, que son los siguientes. Romanos 2, del 12 al 16. Presten atención, porque estos versículos muchas veces son confusos. Así que vamos a desmenuzarlos. Fíjense lo que dice Pablo. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia o acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Marcelo, está un poco confuso. Ok, vamos a explicarlo. Lo que primero tenemos que entender es el contexto histórico y social. En el momento en que Pablo escribe esta carta, la sociedad estaba dividida en dos tipos de grupos de personas. ¿Quién eran estos dos tipos? Los judíos y los no judíos, los gentiles. Los judíos eran los que habían recibido la ley escrita, la ley de Moisés. Los no judíos o los gentiles eran los que no habían recibido la ley escrita por Dios o los que no habían sido expuestos a la ley. Ahora, si nosotros lo llevamos al momento de ahora, a hoy en día, los que recibieron el conocimiento de la ley serían los siguientes. Los judíos, que conocen la ley, y fíjense el punto número 2. Nosotros, que tenemos la revelación completa del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, o sea que conocemos la ley de Moisés y también la ley de Cristo. ¿Están entendiendo? Ok. Ahora vayamos a los que no recibieron la ley de Cristo. Fíjense que el punto número 1 dice, los que Pablo describió en el capítulo 1, que son aquellos a los que Dios se les reveló de distintas maneras, pero lo rechazaron y dejaron que sus pasiones desordenadas guíen sus vidas. El segundo grupo son los creyentes entre comillas, es decir, los creyentes que dicen creer en Dios pero no buscan de Dios. Y son aquellos que se creen tan buenas personas que no necesitan de Dios, de su palabra ni de la iglesia. Y también en ese grupo están los que nunca han escuchado, por el motivo que sea, el evangelio de la salvación. Ahora bien, vamos a pasar a explicar el versículo 12, la primera parte del versículo 12. Fíjense que dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Lo primero que tenemos que entender, hermanos queridos, es que cuando Dios creó al hombre, escuchen bien, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, a su imagen y semejanza, puso su ley moral en el corazón de ellos. ¿Qué, pastor? Sí. Cuando Dios creó a Adán y Eva después que pecaron, fíjense lo que dijo
Dios. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo que el bien o el mal. Hermanos, toda persona, aunque no conozca de Cristo Jesús, toda persona nace ya con esa ley moral en su corazón. Yo he hablado con personas que no conocen a Cristo y que han, por ejemplo, engañado a sus esposas y han venido a mí, sabiendo que soy pastor, con un arrepentimiento genuino. Es decir, que la conciencia los estaba confrontando con que lo que estaban haciendo, si bien no conocen la ley escrita de Dios, estaba mal. Ahora, por supuesto, la persona que no conoce a Dios sigue con lo mismo. Pero a lo que voy es lo siguiente. Todos, absolutamente todos los que están ahí afuera, los que no van a la iglesia, los que se creen buenos y no necesitan de Dios, absolutamente todos tenemos la ley moral de Dios en nuestros corazones. Es decir, como estamos viendo acá, podemos distinguir entre el bien y el mal. Ahora, fíjense entonces que ¿qué significa cuando Dios pone la ley moral en nuestros corazones? ¿Qué es la ley moral? La ley moral se puede definir de la siguiente manera. Es una expresión del carácter de Dios, es la norma de toda su justicia y es una expresión de su voluntad santa. ¡Wow! Hermanos, por eso entonces, desde que el hombre fue puesto aquí en la tierra, hasta que Dios en Éxodo 20 le dio la ley de Moisés a su pueblo, todas esas generaciones, el día del juicio final, van a ser juzgados de acuerdo a cómo ellos violaron la ley moral de Dios. Porque todos ellos tuvieron conocimiento de que estaban violando la ley moral de Dios. Y cuando nosotros violamos la ley moral de Dios que está en nuestros corazones, tiene consecuencias. Es decir, que Dios va a juzgar otra vez lo que hayamos hecho en contra de su ley moral. Yo busqué un ejemplo, hay muchos ejemplos en la Biblia, pero quise buscar el primer ejemplo que está en Génesis para que veamos cómo esta persona que vamos a ver violó la ley moral sabiendo que lo estaba haciendo y las consecuencias por haber violado esta ley moral. Vamos a Génesis, en este momento a Génesis 4, 8 al 13, y es una historia muy conocida, la historia de Caín y Abel. Dice el libro de Génesis que Caín dijo a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces Jehová preguntó a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Entonces Jehová le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar sus frutos. Errante y extranjero serás en ella. ¡Wow! Hermanos, quiero que presten atención que cuando sucede este hecho, todavía Dios no había dado los 10 mandamientos a su pueblo de Israel. Miles de años después, en Éxodo, ahí le da la ley, los mandamientos. Pero presten atención a qué 2 mandamientos Caín no obedeció. ¿Cuál es el primer mandamiento? No mentirás. Básicamente, cuando Caín mata al hermano y Dios lo confronta, Caín viola el 5.º mandamiento, que es no matarás. ¿Cuál es el otro mandamiento que él viola?
perdón, no mentirás. El otro es no matarás, que es el 8º mandamiento. Cuando es confrontado, cuando Dios le dice la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, ustedes se piensan que Caín, conociendo la ley moral de Dios, no sabía lo que había hecho. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Como todos los que por algún motivo en especial no quieren conocer a Dios y violan su ley moral, ellos saben que lo están haciendo en contra de la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué consecuencias? Ahí están las consecuencias por haber violado la ley moral de Dios. Ahora, ya que cubrimos entonces todos aquellos que no fueron expuestos a la ley escrita de Dios, vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo para aquellos entonces que están bajo la ley y por la ley serán juzgados. Básicamente se refiere a la ley de Moisés, que con sus actos, es decir, estos conocedores, continuamente violaban la ley de Moisés. Ahora, tenemos que aclarar algo para aquellos que no conocen qué es la ley de Moisés. Lo primero que tenemos que entender, la importancia que la ley de Moisés es para un judío. Para un judío, los primeros 5 libros, o sea, el Pentateuco, básicamente son el estandarte de la vida de un judío. Ellos tienen que conocerse desde muy chiquitos, prácticamente de memoria, el Pentateuco. Hace un par de años atrás, yo trabajaba con muchos judíos ortodoxos. Ya les voy a contar la historia. Yo estuve en septiembre 11, cuando se cayeron yo trabajaba en el edificio de al lado, y estuve en todo eso, cuando se cae el edificio, cuando se tiraba la gente, ahí estuvo Marcelo. Y yo trabajaba con muchos judíos ortodoxos, y una vez, después que sucedió todo lo de septiembre 11, a los que trabajábamos en New York nos dieron un pase especial para volver como a las 2 semanas, y sinceramente estoy hablando y me estoy recordando todo ese proceso y me duele muchísimo, porque fue muy duro para los que lo vivimos, bueno, no les voy a contar todo lo que vi, pero bueno, volvimos a trabajar y me llamó la atención. Yo trabajaba con un judío ortodoxo al lado mío y vino su hijo de unos 20 años con una túnica que lo cubría y un libro. Y cuando llega, lo único que le dijo al papá fue "hi", y no paraba de leer continuamente ese libro. Se habrá quedado una media hora, yo lo miraba, lo observaba, no le decía nada al padre. Cuando termina de lo que estaba leyendo, le dice "bye", y se va leyendo el libro. Como yo soy muy curioso y no puedo como curiosidad, le pregunté al padre: ¿qué es lo que está leyendo tan preocupado este muchacho? Que ni siquiera te habló. Dice: bueno, lo que pasa es que él aplicó para ser rabino. Y la exigencia es que se conozca de memoria el Torah, los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco. O sea que se los tiene que memorizar. Y otra cosa que también él me dijo, para nosotros la ley de Moisés significa que somos nosotros el pueblo elegido, que somos nosotros un pueblo santo, que somos nosotros los que vamos a ir con Dios. O sea que para el judío la ley significa salvación. Ahora, yo no quise contradecirlo, pero tenemos que entender el motivo por el cual Dios dio la ley a su pueblo. Fíjense que jamás la intención de Dios fue dar la ley para salvación de los pecados, o perdón de los pecados, o salvación de su pueblo. Nunca. ¿Para qué Dios dio la ley? Fíjense, primero, revelar el carácter santo del Dios eterno a la nación de Israel. En Levítico 19:2 dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Otra vez, la palabra santo en la Biblia significa apartado para Dios.
O sea que Dios le estaba diciendo al pueblo judío, ustedes son mi pueblo, apartados de todos los demás pueblos incircuncisos. Ustedes son míos. Hermanos, para Dios, nosotros que hemos sido el pueblo injertado por medio de Cristo Jesús, somos un pueblo santo. Somos un pueblo apartado del mundo para hacer las obras que Dios preparó de antemano para nosotros los cristianos. Segundo motivo por el cual Dios dio la ley, apartar a la nación de Israel para que fuera diferente a todas las demás naciones. En Éxodo 19:5 dice, ahora pues, si diréis oído o tenéis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. La pregunta para nosotros como cristianos, ¿qué querrá Dios? ¿Querrá que seamos como el mundo? ¿Que vivamos de acuerdo a la concupiscencia del mundo? ¿O será también para nosotros que seamos un pueblo apartado para Dios y que hagamos una diferencia como cristianos y mostremos a Cristo Jesús en cada acción, en cada palabra, en cada pensamiento? Tercero, Dios le dio la ley para revelar el pecado en el hombre. Romanos 3:20 dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por eso, mis queridos hermanos, yo soy muy incisivo en esto. Tenemos que leer la palabra de Dios. Nosotros, hermanos, es imposible que conozcamos al Dios verdadero si no vamos a la fuente, a la palabra de Dios. Nosotros no podemos decir yo conozco a Dios si no conozco la palabra de Dios. Por eso, cuando este hombre pecó por muchísimos años diciendo que era muy bueno, cuando yo fui confrontado con mi pecado y comencé a leer la palabra de Dios, para mí fue un espejo. ¡Wow! Este soy yo. El que engaña, el que miente, el que saca provecho, el que no quiere saber nada de Dios. Este soy yo. Por eso dice que básicamente la ley fue dada para que nosotros tomáramos conciencia del pecado. Cuarto punto, proporcionar un medio de perdón a través del sacrificio u ofrendas. En Levítico 1:7 dice que los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Hay una serie de sacrificios o holocaustos que Dios estableció para el perdón de los pecados en esa época, solamente en esa época. ¿Por qué? Porque todavía Jesucristo no había sido sacrificado por nuestros pecados. Por eso esos sacrificios eran diarios. ¿Por qué diarios? Porque el pueblo pecaba diariamente y diariamente tenían que traer ofrendas para el perdón de los pecados y los sacerdotes levitas hacían esos holocaustos. 5. Proporcionar una forma de adoración para la comunidad de fe a través de fiestas anuales. En Levítico 23, 1 al 44 dice, estas son las fiestas solemnes de Jehová, las reuniones santas que convocaréis en las fechas señaladas. Yo les puse un solo ejemplo. En el primer mes, el día 14, al atardecer, es la Pascua de Jehová. Y el número 6 es, perdón hermanos, está ahí. Proporcionar dirección de Dios para la salud física y espiritual de la nación. Si ustedes son curiosos, pueden ir a Deuteronomio 23 y 24 y va a ver exactamente con detalle todo lo que Dios les prohibió comer y Dios les dijo que comieran o hicieran con su salud. Básicamente, hermanos, estamos hablando que Dios le dio a su pueblo de Israel, ¿saben cuántas leyes? 613 leyes. Y Dios sabía muy bien que no iba a haber un solo ser humano
que pudiera cumplir las 613 leyes. Por eso Dios jamás tuvo la intención de que la ley salvara al pueblo de Israel. El único que cumplió con las 613 leyes, ¿quién fue? Nuestro Señor Jesucristo. Quien entonces, al cumplir toda la ley, murió por nosotros, porque nosotros no podemos cumplir absolutamente nada de la ley y no hay absolutamente nada que nosotros podamos hacer para justificarnos delante de Dios y ser perdonados por nuestros pecados. Solamente la muerte de un justo por los injustos, nuestro Señor Jesucristo. Ahora fíjense, aclarado lo de la ley, el versículo 13 dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley que serán justificados. Pero Marcelo, me estás confundiendo. Entonces, no es por obras. La salvación es por la misericordia y gracia de Dios. Sí. ¿Pablo se está contradiciendo? No, no se está contradiciendo. Fíjense que Pablo jamás en el versículo 13 dice que si no, los hacedores de la ley serán salvos. ¿Está diciendo eso? No, está diciendo serán justificados. Básicamente, hermanos, otra vez, y vale la pena aclararlo nuevamente, al menos que nosotros, los que tenemos la revelación completa de la ley, el judío que tiene la ley de Moisés, la persona que está ahí afuera y que se cree justa, o la persona que está en el confín de la tierra y nunca escuchó de Cristo, al menos que la persona tome conciencia de pecado, se arrepienta de su pecado y acepte a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, hermanos queridos, no tenemos la posibilidad del perdón de los pecados, ni tampoco estar ante la presencia de Dios. Dice la palabra que la ira de Dios estará sobre nosotros. No lo dice Marcelo, lo estamos viendo en la palabra. Ahora fíjense que el versículo 15 otra vez está diciendo que absolutamente todos vamos a ser juzgados por nuestras obras. Y aparte, esas obras escritas en nuestros corazones, es decir, la ley moral de Dios escrita en nuestros corazones, van a dar testimonio el día del juicio final. Ahora, ¿qué va a suceder ese día? Hay una gran, pero gran diferencia, y esto quiero que lo tengan bien en claro, cuando estemos delante de Dios para ser enjuiciados. ¿Cuál es la diferencia? Otra vez, va a haber distintos tipos de personas. En ese juicio vamos a estar los que hemos aceptado al Señor aquí en vida, los que hemos dedicado nuestra vida a agradar a Dios, no por obras, sino por el amor que nosotros sentimos para con Dios. Vamos a ahí estar parados. Tal vez va a estar al lado nuestro una persona que dijo creer en Dios, pero otra vez, a mí no me lleven a la iglesia, eso no es para mí. A mí leer la Biblia, me aburre. Escuchar música cristiana, no es para mí. Pero yo creo, yo creo. Y yo soy buenísimo. Así que yo me merezco el cielo. Ese va a estar ahí también. Va a estar ahí también el ateo, el que dijo, hey, a mí Dios no existe. No existe. Y va a estar también ahí la persona que nunca escuchó el Evangelio. ¿Cómo van a ser juzgados? Por sus obras. Porque violaron la ley moral de Dios. Todos ellos, todos nosotros, conocemos la ley moral de Dios. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia? Nosotros, los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, no vamos a ser juzgados para condenación. ¿Por qué? Porque ya Jesucristo pagó por mí
la pena que me correspondía a mí. O sea que ya no hay condenación para aquellos que tenemos a Cristo Jesús. Ahora, cuando estemos delante del Señor, si el Señor va a decir, Marcelo, vení para acá, vení para acá. Me estoy imaginando, no va a ser así, pero para que sea fácil de entender. Marcelo, vení, sentate. Ay, 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 ¿qué pasa, Señor? Bueno, yo te di una iglesia, Hackensack. Vamos a ver todo lo que hiciste en los años que yo te permití ser pastor. A ver, hiciste todo esto, pero dejaste de hacer todo esto. Yo te puse a tantas personas para que las evangelices, pero no quisiste. Yo te di la oportunidad que hicieras esto, pero no lo hiciste. Lo que no va a significar que Marcelo vaya al infierno, pero va a significar que va a haber muchos galardones que me voy a perder. Galardones que Dios tenía preparados para mí y que tal vez en ese juzgamiento por todo lo que yo no hice por Cristo Jesús, esos galardones no van a estar disponibles. Yo creo que conté esta historia hace un tiempo atrás, pero como ilustración, no es una historia cierta, es simplemente una ilustración. Un señor que por muchos años fue a la iglesia, 40 años en la iglesia, la misma iglesia, sentado en la misma banca, se muere. Ese señor llega al cielo, llega al momento del juicio y Dios le dice, ok, abre el libro de la vida. El libro de la vida estaba el nombre de él, el Señor había aceptado al Señor, ok, eres salvo, pero ahora te voy a juzgar por tus obras. Pero yo te voy a mostrar, antes de juzgarte, vamos a pasear un poco por el cielo. Entonces lo lleva Dios por el cielo y este señor ve un contenedor enorme, un candado enorme. Lo mira, Dios no dice nada, siguen caminando, otro contenedor. ¡Wow! Siguen caminando, otro contenedor, con un candado enorme. Y el hombre, por la curiosidad, le dice, Señor, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Qué son todos esos contenedores y con esos candados enormes? Qué bueno que preguntaste, le dice. Esos contenedores están llenos de los galardones que te esperaban si tú hubieras cumplido todo lo que yo tenía preparado para ti, quisieras cuando estabas en la tierra. Pero Señor, yo estuve en la iglesia 45 años, sentado en la misma banca. Y el Señor le dice, bueno, pero ¿a cuántos evangelizaste? ¿A cuántos les hablaste de mi Hijo Jesucristo? ¿A cuántos trajiste al arrepentimiento? ¿A cuántos les enseñaste todo el conocimiento que adquiriste por 45 años? El candado va a seguir cerrado, porque la llave del candado eran tus buenas obras. Hermanos, ¿qué nos llevamos como enseñanza? Es muy importante entender que el que cree en el Hijo, o sea en Jesucristo, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que verá la ira de Dios que se mantiene sobre él. Yo creo, hermanos, y el repetir cada domingo lo mismo, creo que no es algo que ustedes me puedan criticar, porque nosotros los seres humanos aprendemos por repetición. Somos muy olvidadizos. Si yo le pregunto el miércoles, háblenme del sermón, posiblemente se acuerden una línea o dos. ¿Qué es lo que repito cada domingo? Lo que repito cada domingo es el Evangelio de Jesucristo. Al menos que tengamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, por más que seamos buenos, por más que no le hagamos hecho daño a nadie, por más que no hayamos envidiado a nadie,
que seamos excelentes padres o madres, no vamos a ir al cielo. Si usted todavía tiene esa percepción, con el amor de Cristo le digo, amigo, amiga, usted está equivocado. No lo dice el pastor, lo dice la palabra, y Juan, el apóstol Juan, es bien claro. La ira de Dios significa juicio y condenación. No piensen que existe un purgatorio donde van las almas a ese purgatorio y la oración de los que estamos acá van a sacar a esas almas del purgatorio. Y yo no estoy criticando a ninguna iglesia. Yo lo que les estoy diciendo, si ustedes en la Biblia encuentran el purgatorio, vienen a mí y yo dejo de ser cristiano. No está en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no existe. Si existiera un lugar entre aquí y el cielo donde vamos a pagar por los pecados cometidos, la muerte de Jesús fue en vano. Fue en vano. Por eso, mis queridos hermanos, el consejo humilde que yo les doy, no seamos, y lo digo con mucho respeto, no seamos inconscientes. Si tenemos personas que no conocen a Cristo Jesús, no es solamente por decir creo. El diablo también cree en Jesucristo, pero no lo acepta como su Señor y Salvador. Esa persona buena, ese familiar bueno, ese amigo, ese padre, ese hijo, al menos que tenga a Cristo Jesús, no va a ser perdonado por sus pecados. Además, hay algo muy importante. La salvación no significa nacer en una casa cristiana o que mis padres o mis abuelos fueron cristianos, entonces yo soy salvo. No, la salvación es personal. Dios trata con cada uno de una manera personal. Por eso no se escuden en que si yo soy cristiana, soy la mamá y mis hijos son todos cristianitos. No. Ellos, a la edad que tomen conciencia de pecado, también tienen que aceptar a Cristo Jesús. Si usted que está sentado ahí no tiene seguridad de su salvación, no tenga pena de venir a preguntarme y yo le puedo contestar, o el hermano Jairo que está por allí atrás también le puede contestar, o cualquier líder de la iglesia, el significado de la salvación. Oremos. Señor, te damos gracias nuevamente por esta mañana, gracias por tu palabra. Señor, a veces leemos versículos que, bueno, son un poco duros, pero tu palabra, Señor, es viva y eficaz. Entendemos que tú lo haces, Señor, para que nosotros veamos la necesidad de tener a Cristo Jesús en nuestros corazones. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios que nos ama, un Dios que quiere que absolutamente todos lleguemos al arrepentimiento, un Dios que nos creaste con el propósito de estar eternamente ante tu presencia. Y te pedimos perdón porque a veces somos muy reacios, caprichosos y cabezas duras de buscarte, de adorarte y de alabarte. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mientras recogemos la ofrenda, vamos a pasar a los anuncios para esta semana. La reunión de jóvenes el sábado a las 7 de la noche. Ya ellos tuvieron su primera reunión. Vinieron bastantes jóvenes y los invitamos a estos jóvenes que tal vez no participaron a acercarse al hermano Marco para más información acerca del grupo de jóvenes. La reunión es los sábados a las 7 aquí en la iglesia. Los invitamos, no dejen de asistir. El receso de verano, las actividades los martes y los miércoles están suspendidas hasta el día 13 de agosto. El día 13 comenzamos las reuniones de Zoom y el 14 el estudio bíblico lo va a dirigir un profesor que viene de la IBI en República Dominicana, el señor Maldonado, que es un profesor
va a compartir con nosotros el estudio de esa noche. Eso es el próximo 14 de agosto a las 7 aquí en la iglesia. Los bautismos el próximo 4 de agosto después del servicio. Danita me dio una información de que esto es a las 4, va a ser en la iglesia de Hawthorne. 4 de agosto, no dice la hora, después del servicio, es decir, nos organizamos de aquí después del servicio para llegar hacia allá, para los bautismos. Eso es el próximo 4 de agosto. El 18 de agosto es el día de playa. Tenemos una fecha adicional en caso de que llueva ese día, que es agosto 25. Después del servicio, el domingo, nos vamos desde aquí, desde la iglesia. Hay un minibús aquí para algunas de las personas que no tienen vehículo, y también muchos hermanos se han ofrecido para llevar a los que no puedan ir en el bus, porque solo coge creo que 14 o 15 personas. Pero hay bastante de nuestros hermanos que van a ir en su vehículo y tienen espacio. Es bueno que nos dejen saber, así nosotros sabemos, para que nadie se quede que esté interesado. También tenemos para los jóvenes y a quien le interese, vamos a hacer un taller de producción de televisión. Vamos a comenzar en el mes de septiembre. Todavía no tenemos los días específicos cuando comenzamos, pero sí sabemos que va a ser de 2 a 4 de la tarde. Va a ser aquí, lo vamos a dirigir. Invitamos, es muy importante, necesitamos voluntarios. Estamos reestructurando todo lo que tiene que ver con los audiovisuales de aquí de la iglesia. Ya comenzamos a grabar y a transmitir a través de YouTube, pero queremos que participen. Y va a ser un curso bastante interesante porque le va a enseñar algo que nadie sabe si en el futuro lo pueden utilizar, no solo aquí en la iglesia, sino afuera en la calle también, ¿ok? Hasta ahí llegamos con los anuncios. Ahí está la dirección de YouTube. Le invitamos a que si quieren le tomen una foto para que no se le olvide, pero es bien fácil. Es Iglesia Evangélica de Hackensack. Ahí podrán ver el servicio de hoy, específicamente la parte del sermón. Lo vamos a estar publicando en YouTube. Ya la próxima semana también lo vamos a comenzar a hacer en vivo, pero ahí tienen una opción. Estos mensajes son muy interesantes y a veces uno no logra captar toda la idea de lo que el pastor nos quiere decir. Entonces los invitamos a que vayan a la página de YouTube, suscríbanse, porque por ahí le vamos a mandar cualquier cosa nueva que tengamos que sea de interés para todos nosotros. Pero es bueno que se suscriban para que escuchen una vez más el mensaje de hoy, y ya tenemos también disponible el de la semana pasada. Es muy importante que lo hagamos porque la idea es de que le saquemos el mayor provecho posible a estos mensajes. Ahora pasamos con el pastor, creo que tiene algo que decir. Gracias, hermano Víctor. Voy a hablar de los bautismos. Los que se van a bautizar, vamos a salir de aquí. Voy a hablar con la iglesia de Hawthorne porque creo que ellos usan como una túnica. Vamos a ver si se las podemos conseguir. Y si no conseguimos las túnicas, principalmente las damas, un traje de baño, un t-shirt que sea larguito y shorts, ¿sí? Y están todos invitados. Por eso es bautismos y picnic. Significa que los hispanos tenemos que tener comida. Así que una vez que nos vamos de aquí, Hawthorne queda a 15 minutos en la ruta 208. Vamos a salir de aquí en caravana. Ellos tienen un área de picnic. Los invitamos a que quiera venir, traiga cada uno lo que va a comer. Vi ayer que hay parrillas, o sea que podemos llevar carbón, hacer hamburgers, hot dogs, o tal vez algún churrasquito para algún argentino. Algo rico. Y vamos a tener el swimming pool de la iglesia por 2 horas, con lifeguards, con todo, para que podamos disfrutar de un día de esparcimiento en el agua. Así que están todos invitados. Lo único que tienen que traer es algo para comer ustedes. No se paga nada, no se cobra nada. Y sería hermoso que apoyemos a los que van a ser bautizados. ¿Sí? Muchísimas gracias, Carlita. Hermanos, vamos a estar sobre nuestros pies. No quiero dejar pasar, darle una bienvenida a mi amiga Debbie, su esposo Esteban. Gran gozo de tenerles, me sorprendieron. Siempre les recordamos con mucho cariño, con mucho cariño. Vamos a cantar Somos el pueblo de Dios para despedirnos y nos vamos con gozo, amén.
Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz.